Y la caída de un meteorito en una zona de los Montes Urales dejó cerca de 500.000 de heridos y daños de diversa consideración en algunas ciudades. Este cuerpo celeste sería el que ha dejado las mayores consecuencias en mucho tiempo. Hasta ahora, la Agencia Espacial Europea ha descartado que este meteorito tenga relación con el asteroide 2012 DA14, que pasará este viernes a solo 27.700 kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a hacer 5 viajes y medio entre Arica y Punta Arenas. Queremos conversar de este tema. Nos acompaña acá en CNN Chile Juan Rodrigo Cortés, astrónomo del proyecto ALMA, que nos va a ayudar un poco a entender esto que para nosotros puede ser un poco extraño, para ustedes de lo más normal. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Caterina. Bueno, expliquemos un poco, o explícanos a todos, ¿qué es esto de esta lluvia de meteoritos que probablemente muchos solo hemos visto en las películas? Primero que nada, no es una lluvia de meteoritos. Esto fue solamente un evento, un meteorito de alrededor de 10 a 20 metros de diámetro, que ingresó a la atmósfera de la Tierra y se desintegró en la atmósfera en diferentes partes y pedazos, lo cual pasó en Rusia, cerca de los Montes Urales, y bueno, se desintegró alrededor de 60 kilómetros de altura, lo que es bastante alto, pero es bastante impresionante, como se puede ver en las imágenes, principalmente. Sí, claro. Las con sonido. ¿Es un fenómeno habitual? Este fenómeno de esta magnitud no es tan habitual. Pasa una vez cada 100, 150 años, pero no es tan raro. Considera que la historia de la Tierra tiene 4.000 millones de años de antigüedad, así que la cantidad de veces que ha pasado son varias miles de veces. Es un episodio que, bueno, sabemos por las noticias internacionales que se da en Rusia. ¿Por qué, por ejemplo, en Rusia y no en otra parte del mundo? Bueno, dio el caso que Rusia estaba en el área crítica donde se daría el impacto, pero podría haber pasado en cualquier parte del mundo. Ahora, también Rusia tiene mayor probabilidad porque Rusia es el país más extenso de la Tierra. Por lo tanto, gran parte de la Tierra es cubierta por él, así que es más probable que esto ocurra. ¿Estos fenómenos de este tipo se pueden prever? De esta magnitud es difícil. Es difícil porque se requiere tener una búsqueda muy importante y muy acuciosa. Por ejemplo, ahora tenemos este asteroide que es el 2012 de A14, pero lo podemos adelantar porque es más grande, es de 50 metros. Es algo que ya tú lo puedes detectar, pero un asteroide de 20 metros o 10 metros es un poquito más largo que un bus y es bastante difícil de detectar. Es un problema de tener los suficientes equipos para estar detectándolo y a veces son muy oscuros, así por lo tanto son difíciles de ver. En el caso del evento del meteorito, o sea, si es difícil por la magnitud que tenía preverlo, dejó una cantidad importante de personas lesionadas producto de esto. Podría bien, me pongo a especular, haber sido de característica aún más potente e incluso haber provocado mayores problemas acá en la Tierra. Dado el tamaño, no lo creo, pero por ejemplo más grandes como el que va a pasar hoy día esta tarde a las 4:30, muy cercano a la Tierra, ya podría producir una destrucción mayor. Si cayera a la Tierra sería un evento como Tunguska, que pasó en el año 1903 o 1908 creo en Rusia, que ya podría destruir una ciudad, pero ya, eventos más grandes sí tenemos la posibilidad de detectarlo. ¿Ambos episodios tienen relación o son cada uno individuales? Esto es una gran coincidencia, porque al principio uno pensaría, bueno, va a pasar un asteroide muy cercano. Claro, como el anuncio. Claro, no sé. Entonces quizás cayó una parte que se separó antes, pero resulta que las trayectorias son muy distintas. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que en realidad es un evento completamente separado uno del otro. O sea, que es una gran coincidencia. O sea, para comprender el de los meteoritos nos sorprendió también a los especialistas. Y claro, el de los asteroides no va a sorprender a los especialistas porque esta información sí se maneja. Claro, es algo esperado. Hay búsquedas que realizan los astrónomos y determinadas agencias en el mundo buscando los objetos más cercanos a la Tierra, que se llaman los Near Earth Objects o NEOs, que los objetos más cercanos. ¿Por qué? Porque pueden ser una amenaza para, no quiero decir la civilización, pero causar daños. Entonces hay búsquedas. Hasta el momento no se tiene un catastro completo del 100%, pero se ha avanzado bastante. Este caso es un evento mucho más pequeño y por lo tanto es más difícil de detectar. Ahora, ¿cómo se afronta? Bueno, ya hemos entendido un poco que es más complicado detectar lo de los meteoritos, pero hablemos del asteroide. Se detecta, ¿no es cierto?, se monitorea por parte de los especialistas. Me imagino que se puede saber su curso, pero no será posible saber el lugar donde puede alcanzar o el efecto que puede provocar, ¿o eso también es posible? Se puede saber relativamente cuál va a ser la zona de impacto, la zona crítica de impacto, pero
si que cayera a la Tierra. No estoy hablando que el que está pasando hoy día va a caer a la Tierra, de hecho va a pasar bastante lejos, va a pasar, no sé, como tú dijiste, ¿cuántas? Unas 10 o 20 veces la distancia de ir de Arica a Punta Arenas, lo que es bastante lejos, así que no hay nada que preocuparse. Pero se podría predecir más o menos dónde va a caer. Ahora, el impacto y el daño que ocurre sí se puede predecir porque sabemos cuán grande es y cuánto pesa, y por lo tanto puede saber cuánta energía emite en la caída. Así que por eso podemos saber lo equivalente a qué sería. Ahora, frente a eventos de estos, no sé cómo se dicen en la jerga correcta, pero uno le podría llamar cósmico, o como tú quieras decir, sí, que vienen y finalmente impactan, como el caso de los meteoritos. Este evento en particular era difícil predecir, pero hay otros tantos fenómenos que sí se pueden. ¿Se puede hacer algún plan de contingencia frente a una condición de este tipo? Bueno, ahora yo creo que sí me refiero, ¿se puede intervenir el tránsito del... Hay proyectos para intervenir el tránsito, pero no hay ninguno que se haya concretado. Recién, quizá la próxima década, se van a hacer experimentos con hacerlos con asteroides que están un poquito más lejos, a ver si podemos hacer algo. Ahora, que esto haya pasado en Rusia y pasó en una de las superpotencias, ya Putin salió hablando que era algo que pasaba, que no hubo una alerta temprana. Entonces esto va a causar un poquito más interés a lo que es el problema o el riesgo de que pueden provocar asteroides. Hay maneras de afrontarlo, lo típico, la imagen que tienen las personas de las películas de mandar una bomba nuclear, alguna manera de desviar la trayectoria. Lo ideal sería sutilmente desviar la trayectoria sin despedazar el objeto, porque si tú despedazas un objeto muy grande puedes tener al final pedazos mucho más pequeños, pero el daño es tanto más devastador que si fuera uno grande. Tú me decías que el tema de los meteoritos es más común de lo que uno cree. ¿Eso quiere decir que eventualmente pueden haber fenómenos de este tipo que nosotros no percibimos? Por ejemplo, imagínense, ayer era el Día del Amor, mucha gente salió a ver el cielo y se acostó en el pasto y vio estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son básicamente pequeñas piedritas que entran a la atmósfera de la Tierra y se queman y producen el meteoro, que es el gas que está brillando al entrar a la atmósfera de la Tierra. Que todos piden nuestros 3 deseos, lo que sea, pero es exactamente el mismo fenómeno, pero a diferente escala. En este caso fue una piedra de unos 20 metros, en el caso del asteroide que va a pasar tiene 50 metros, el caso que destruyó a los dinosaurios causó la extinción de los dinosaurios, eran 10 kilómetros. Entonces es el mismo fenómeno, pero con piedras de distinto tamaño. Ahora, la diferencia entre el meteorito y el asteroide es que el asteroide tiene una magnitud más amplia. Es mucho más grande. Mucho más grande. ¿Y por lo tanto es igualmente común o no tanto? No es tan común. Por supuesto, el sistema solar tiene un cinturón de asteroides, pero que un asteroide caiga a la Tierra, un asteroide grande, me refiero, por ejemplo, el caso por ejemplo, del que está pasando cerca, es alrededor de más de 1000 años. Son eventos que son raros, son bastante raros. De hecho, por ejemplo, en Chile, para que la gente tenga una idea, una noción, hay un cráter de impacto, un cráter de meteorito de un objeto que era quizá unos 50 metros, no sé, que el cráter de Monturaqui, y eso ocurrió hace 100.000 años. Así que ese es el único cráter que hay en Chile. Para que tenga una idea, la frecuencia de estos eventos es baja para escalas humanas. Para la escala de la Tierra, no, porque la Tierra tiene 4.500 millones de años. Claro, probablemente nos sorprende porque nosotros vemos durante la mañana las noticias, los videos, y claro, el fenómeno no es usual, no suele pasar, digamos, es como de película, tiene personas heridas por el alcance, como cuando caen los rayos, y hay personas que resultan afectadas, pero esto bien podría ser también un hecho aislado, o sea, puede ser que a lo mejor en mucho tiempo no volvamos a ver un episodio similar. Probablemente quizás en 100 años más o 150 años más no pase nada por el estilo. Pero es bien interesante, es bien impresionante en todo caso. En todo caso hay que decir que la mayoría de la gente fue dañada por las esquilas o por los fragmentos de vidrio, porque estaban cercanos a los edificios, y el impacto sónico rompió los ventanales. Y por eso, el sonido. Es el sonido, de hecho y esto que transporta una luz finalmente, es una luz que avanza como vemos la estrella. Claro, es como una estrella fugaz, los gases son, a la medida que se destruye, emite radiación, emite fuego. Radiación me con luz. Pero además entra y produce el mismo fenómeno que produce un jet cuando rompe la barrera del sonido. De hecho, rompe la barrera del sonido y se escucha esa estampida, que es una estampida sónica. Y eso es lo que la gente escucha, y que es bastante fuerte, y fue lo suficientemente fuerte esta onda para romper los ventanales. Ahora,
Son eventos normales, entendemos, en base a la experticia. No es que uno ya comienza a pensar de que lo que uno ve en las películas puede ser pan de cada día y que poco menos tenemos que protegernos. No, son normales en el sentido que han pasado en la Tierra miles y millones de veces quizás, pero la frecuencia para escalas humanas, para lo que vive un ser humano, es muy poca. O sea, esto es un evento una vez cada 100 años. Me llama la atención una cosa que a lo mejor es de lo más normal, pero bien es lícito preguntarlo. Esto se ve a luz del día. Se pueden apreciar. Cuando uno, por ejemplo, ya el ejemplo que tú nos mencionas, nos habla de las estrellas fugaces, en general uno las ve de noche. Claro. A lo mejor de día también hay, pero uno no las ve por el sol. Exactamente, de hecho es por el sol. De hecho, o sea, el sol está de día y obviamente la luz del sol se dispersa en la atmósfera, en el polvo de la atmósfera, por eso el cielo es azul. Pero es como el cielo está tan brillante de día, simplemente no vemos las estrellas fugaces, que sí las vemos de noche. Ahí está la explicación. También es aleatorio y lo comentábamos antes de que haya ocurrido en Rusia. Sencillamente tiene que ver con el momento preciso y el lugar por donde entró, donde estaba y que Rusia es muy grande, básicamente. Muchas de estas cosas pasan y caen en el Océano Pacífico, que cubre una gran parte de la superficie de la Tierra. Y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Que haya ocurrido un evento no significa necesariamente que pueda haber otro cercano? No necesariamente. Como por ejemplo pasa, no tiene que ver, pero por ejemplo cuando hay movimientos telúricos, yo no sé cómo es el movimiento cósmico, pero por ejemplo sabe que hay réplicas. En este caso, ¿no significa que si hay un evento puede haber otro? No necesariamente, a menos que haya más fragmentos que sean del mismo objeto y se haya fragmentado. Pero no me parecería que fuera así, que fuera este caso. Por ejemplo, las estrellas fugaces son distintas, pero las estrellas fugaces generalmente pasan cuando la Tierra atraviesa la órbita de un cometa que dejó estas pequeñas partículas. Sí. Entonces por eso se dan por meses, por ejemplo. Son más o menos bien predecibles, que en tal día vamos a tener una estrella, vamos a tener una lluvia de estrellas fugaces. Sí, volviendo un poco al ejemplo que plantea, por ejemplo, nosotros sabemos que los terremotos, la Tierra se mueve porque libera energía. Acá ¿hay algún proceso que sea necesario de manera natural y por eso se produce el fenómeno de meteorito o asteroide? Pues básicamente lo que pasa es que, bueno, está la fuerza de gravedad. Todos los planetas, todos los objetos tienen gravedad. Entonces, esta roca está en el espacio flotando y es atraída por la gravedad de la Tierra. Y en la medida que atrae, tiene una órbita, y en la medida que es atraída, cae hacia la Tierra. Igual que, por ejemplo, imagínense, cuando los satélites los dan de baja y empiezan a caer los satélites artificiales y los hacen caer de manera controlada. Acá, bueno, no se puede controlar porque es un fenómeno natural, pero es el mismo fenómeno. Y respecto al asteroide de hoy, ¿hay mayor precisión? Me imagino que se viene estudiando hace un tiempo. Mayor precisión, tú me decías que probablemente va a pasar muy lejos de la Tierra. Eso no cambia, el curso no cambia. Ya está bastante, ya está bastante estudiado. O sea, ya, entre más se observa un asteroide, más mejor se sabe su órbita. Por lo tanto, podemos predecir de una mejor manera si va a pasar o no va a impactar o no a la Tierra. En este caso, la probabilidad que impacte es 0. Así que conocemos muy bien por dónde va a pasar, entendemos muy bien el fenómeno, así que las personas tienen que estar absolutamente tranquilas que no va a pasar nada, ni siquiera lo van a ser capaces de ver. Esto es una cosa que se veía con telescopios pequeños y acá va a pasar a las 4:30 de la tarde. Ahora, este es para entender el momento al que llega finalmente a pasar por al lado de la Tierra, ¿es un viaje largo o es rápido? O sea, ¿cuánta capacidad de tiempo hay como para estudiarlo? ¿Meses, semanas, días? Es una buena pregunta. En realidad el paso cercano a la Tierra es corto, no sé, un par de días quizás, menos incluso, mucho menos, minutos. Pero si tú lo detectas con tiempo, en este caso el 2012 lo detectaron probablemente, se llama 2012 DA14, probablemente lo detectaron en el año 2012, por eso el nombre. O sea, ya venía viajando en el 2012. O sea, venía viajando por siempre, desde que se creó. No sé cómo se habrá creado, pero cientos de años, quizás miles, millones de años. Pero del 2012 lo descubrimos y del 2012 lo estábamos observando y conociendo muy bien su órbita. Perfecto. Y entre más se observan, es mejor. Sí, bueno, lo importante es entender un poco, tener tranquilidad, saber lo principal es tranquilidad. Que siguen estando en las películas, que son fenómenos normales y que, bueno, efectivamente, bien tú lo explicabas, Juan Rodrigo Cortés, las heridas que mucha gente tiene corresponden más bien al impacto sonoro, más que haya sido una luz demoledora para la vida humana. Lo que pasó es básicamente que se rompieron los vidrios y se cortaron con los vidrios. Si ustedes ven las imágenes, generalmente son cortaduras. Y eso te puede pasar, por ejemplo, nosotros tenemos terremotos. Los terremotos quebran vidrios y uno nos acerca a los ventanales. Por eso uno lo sabe. Fenómenos normales, bueno, pero hemos aprendido un poco más. Juan Rodrigo Cortés, astrónomo del proyecto ALMA, te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés bien.